Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Borges y voy a presentar el tema sobre Roma y pues el pensamiento político de Roma antigua, haciendo un repaso sobre sus diferentes instituciones y sus diferentes épocas, que fueron desde la monarquía a la república y el imperio, que pues dejaron el legado sobre diferentes ideologías políticas y formas de instituciones que se están empleando hoy en día. En ese caso, pues, se va a hacer como un repaso, una revisión de algunos de los aspectos más importantes que pues tuvieron, digamos, en cada una de estas épocas, estas características que representaron cada uno de esos momentos históricos. Pues sin más introducción, pues vamos a iniciar. En este caso, su desarrollo no fue lineal. Pues esto se debió a que pues, obedecía a diferentes conflictos internos o de conquistas que se desataban en la península itálica, y esas guerras que se presentaban pues generaron siempre las condiciones para que se fueran implementando también esos sistemas. Por eso se habla que, pues, de acuerdo a las necesidades de administrar el territorio en constante expansión, justamente por todo lo que se da con Roma desde su comienzo. Y aquí vemos en esta imagen, esta diapositiva, la evolución política de Roma, que pues, nos muestra que inicia en una monarquía, en un gobierno que inicialmente pues se presenta a un rey y pues se unen varias tribus que se agrupaban en las denominadas curias y gens, que eran como esas organizaciones, o podríamos llamarlo unos clanes, esa unión de familias que se iban generando, y pues esas tres primeras tribus que se dice que fueron las que dieron origen a esta civilización romana. Posteriormente, la época republicana, que digamos que obedece también como a esos levantamientos para buscar derechos por parte de la multitud, la plebe que buscaban tener como los derechos de los que no gozaban frente a los patricios, que ya pues se hablará un poco más. Y pues aquí vemos que hay una expansión territorial. Esto pues una vez que empiezan a tener mayor auge y a ganar, digamos, poderío militar en toda esta región, hasta pues alcanzar las dimensiones en las que el Imperio Romano es conocido. Y pues aquí se habla del Imperio autocrático, que es como se caracterizó en su época imperial, que es como su última fase antes de la decadencia. Y aquí pues pasamos a hablar de la época de la monarquía. Esto se sitúa más o menos entre el año 753 al 509 antes de Cristo. Aquí pues tenemos que hay un gobierno pues que se maneja por un rey, que era como la máxima autoridad, y aquí pues era denominado el Rex, que pues es como la autoridad máxima militar, religiosa, jurídica. Se encuentra un senado, que era pues un consejo de su mayoría de los ancianos de las diferentes curias y pues de estas tribus. Así estaba pues justamente la comitia curiata, que es como esa asamblea de los ciudadanos que ejercían como ese control desde hacer como una observación, un control político sobre las decisiones de este regente. Y pues aquí hablan de la sociedad, y pues es como hablando de los ciudadanos que conforman pues esta primera organización monárquica. Pues esta se dice que es iniciada por
por los gemelos Rómulo y Remo, que tienen unos relatos que van desde la parte mítica hacia una parte histórica, donde se habla que son descendientes de diferentes casas de Eneas, que uno de los mencionados en las novelas de Homero, de la Eneida, que es como un periodo posterior a la parte de la Ilíada, llegando a fundar pues unas ciudades en la península itálica. Lo cierto es que pues se pasa a esta época monárquica y pues básicamente eh, a ellos dos se les atribuye la fundación, principalmente a Rómulo, quien en sus disputas se dice que mata a su hermano por decidir quién era el de la línea de herederos. Aquí vamos a hablar un poco también de que aquí ya se empiezan a ver las organizaciones sociales en las que pues, se manejan, por ejemplo, unas pirámides sociales en las que se encuentran pues, las tres tribus iniciales, que serían como los descendientes de estos reinos. Esas tribus se dividirían en 10 curias y a su vez las curias se dividen en las gens, que serían como una organización de varias familias, es decir, de a 10 familias, y así era como se repartían todos los beneficios y las condiciones que tenían los ciudadanos, digamos, de esta primera etapa monárquica, tenían como esa organización social. Y pues existía también como esa división entre los patricios y los plebeyos y los clientes. En ese caso, pues los patricios eran todas las personas que se atribuían ser descendientes del Senado y de toda esta generación de monarcas que venían desde las casas de los mismos Rómulo Remo y pues todos los demás reyes que venían desde esta parte. Y pues los plebeyos, que era por la palabra pleb, que se le atribuye pues el significado de multitud, para pues al referirse a toda la gente del común, de los que no tenían como esos beneficios que podríamos llamar de esta sociedad de patricios. Los clientes, pues, que directamente se les podía llamar a los que no estaban directamente con ciudadanía, que tenían cierta relación con algunos patrones, que eran los poseedores de tierras y de todas las economías grandes de esta etapa monárquica. Aquí pues se muestra entonces que tras la expulsión del último rey eh, de Roma, de esta etapa monárquica, se habla del inicio de la época republicana. En esta época se hablaría de un gobierno ya aristocrático, pues una organización un poco más compleja frente a sus diferentes instituciones. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una de las características y de las organizaciones. Entonces, vemos, por ejemplo, las magistraturas, que eran como la forma de organizar los cargos públicos, el cursus honorum, que se le llamaba a este, a este ciclo del servicio público, en el que existían unos cargos como, por ejemplo, los censores, los curis, los cónsules, que eran ya pues un cargo alto, los pretores. Existen los diferentes grupos que hacían pues como representación del pueblo, la comicia centuriata, que era como representación de los militares, el Senado, que seguía teniendo esa, esa participación desde el mismo periodo monárquico. Entonces seguimos con la parte de
el pensamiento político republicano desde unas reflexiones de Polibio. Nos hablan del control y complemento mutuo de las instituciones, por las asambleas populares, sabiduría del Senado y por de los cónsules, pues como un compacto de aspectos importantes de la era pues, republicana, donde se tenía importancia con las asambleas de los diferentes jefes de tribus de las curias y gens, y asimismo de las familias, y el Senado, que todavía generaba esa opinión. Desde Cicerón habla de el bien común, en un Estado de Derecho, un sistema legal que gobierna a todos por igual, la virtud cívica, pues tomando pensamientos de filósofos como Platón y Aristóteles, que transforma esas ideas en unos postulados diferentes, un poco más interpretados a la realidad de los romanos. Hablamos de condiciones para la justicia. Hay un principio de la equidad, de la igualdad, en la medida que se logran ciertos avances en los derechos de la gente, principalmente la plebe, que logra también en estas épocas beneficios para trabajadores agrarios y para los diferentes sectores. En la época imperial, pues ya vemos en este caso el sistema republicano pues presentaba fallas en cuanto a los malos manejos, descontento del pueblo, y en ese caso pues dio paso como a esas guerras civiles internas en las que varios de los comandantes militares se enfrentan para decidir quién sería el líder supremo de este territorio de Roma, pues siendo Octavio quien resulta vencedor de las llamadas guerras intestinas. Y pues se proclama como primer emperador y asimismo se hace nombrar a Augusto. En este caso se constituye un nuevo sistema de gobierno que sería pues en cabeza de este emperador, quien sería pues la máxima autoridad en todos los ámbitos, en lo militar, jurídico, político, religioso y demás. Eh, Existen instituciones que venían desde la República que permitían funcionar a este digamos, Estado de Roma, pero pues ya como el Senado y la Asamblea no generarían el mismo peso o influencia. Y lo mismo con las magistraturas, ya solamente serían como funciones de administrar de manejar las diferentes áreas de este imperio, pero pues con la última palabra siempre en el emperador. Y aquí pues vemos que pues en la República empieza un poder descentralizado y luego vuelve a centralizarse el poder en este emperador. El riesgo de la pérdida de la libertad de los ciudadanos, pues por mandatos del mismo gobernante, se convierte pues el Estado básicamente en el emperador es el máximo ente del imperio y se volvería como el Estado directamente. Y pues la monarquía regresa, pues en este caso se habla de una monarquía militar, que es la que pues prevalece hasta prácticamente el final de este imperio, sus campañas de conquistas y pues ya con las diferentes dinastías que se dan durante esa época imperial hasta su decadencia y finalmente pues la desaparición del imperio. En este pequeño resumen se, se establecen unos puntos importantes, pues que se habla de la monarquía como primera etapa con todos sus diferentes características, donde un rey era la máxima autoridad y era asistido por las diferentes entidades del gobierno, pasando a la república, donde se habló de la etapa con mayor equilibrio, luego el sistema imperial centralizado y pues vemos también algunas
reflexiones de Cicerón y Polibio acerca de estos sistemas de Estado. Y finalmente, pues, se habla de Roma se establece como un sistema que sirve de base para diferentes constituciones de estados actuales, para determinar ciertas leyes y ciertos principios que se van a utilizar en el derecho actualmente, generando pues estos principios y conceptos que hoy día edifican muchas de las instituciones que se manejan en diferentes países con sus diferentes divisiones de poder, instituciones similares a las que se presentaban en las diferentes etapas de Roma. Esto es uno de los principales aportes que genera la civilización de Roma en la etapa contemporánea, con pensadores sobresalientes como Polibio y Cicerón, haciendo que el pensamiento político romano prevalezca hasta nuestros días.